Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, rectora. Un placer colaborar con vosotros en esta nueva edición de lo que ya, con 3 años, yo creo que ya casi es un clásico, ¿no? Esperemos que sea un clásico y que a partir de, bueno, pues tenga muchas ediciones más, porque la verdad es que yo creo que es un tema que nunca se agota. Y eso es bueno, eso es positivo, porque estamos hablando de los valores de la transición y estamos, en realidad, poniendo sobre la mesa que esa Constitución sigue sirviendo, que esos valores de la transición siguen siendo realmente importantes y necesarios en nuestra sociedad. Agradecer, desde luego, que me hayáis invitado a participar con vosotros en esta mesa redonda y voy a pasar directamente pues, a presentar a los ponentes. Ignacio Peiró, a mi izquierda, es en este momento y desde 2017 director del Instituto Cervantes de Londres. Él es escritor y periodista. Ha escrito crónica política en Confidencial Digital, en la Gaceta de los Negocios. Ha sido colaborador con varios medios de comunicación. También no está de más decir que, por lo que he leído, tiene una enorme afición a la literatura y a la cocina. Veremos qué guiso sale esta mañana, pues entre lo que también he leído de Víctor Lapuente, que os le presentaré a continuación, y que también él dice en su biografía, en lo que he podido leer de él, que es un inconformista nato. Yo creo que siempre tenemos que ser inconformistas porque es la forma de mejorar nuestra sociedad. Víctor, en este caso, da clases en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia. Me ha gustado mucho leer que estás muy afincado al territorio y a un pequeño municipio de Aragón, que se llama Chalamera. Esto en Castilla y León nos gusta mucho, porque como en Castilla y León tenemos mucho medio rural, conocemos muy bien lo que son los problemas de vivir en medio rural, las deficiencias de vivir en medio rural y ese carácter que imprime, desde luego, crecer en el medio rural. Víctor es licenciado en Ciencias Políticas, es doctor también y estudia Organización de Gobiernos. Y la verdad es que el tema que nos ha traído aquí, yo creo que ha sido, me gusta mucho la elección del título, porque creo que es algo sobre lo que es importante reflexionar. Y hablamos de la calidad de la democracia en España, si necesitamos mejores instituciones o mejores ciudadanos. Es una reflexión importante y que a mí me gustaría mucho hacer con los ponentes, no solo a lo largo de sus intervenciones, sino también en el posterior coloquio que pueda haber, porque yo creo que muchas de las cuestiones que han pasado en estos últimos años en nuestro país pues tienen mucho que ver, efectivamente, con que si los ciudadanos también tienen que ser más reivindicativos, si los ciudadanos realmente tienen que dejar de ponerse de perfil, tenemos que dejar de ponerse de perfil, porque yo en este momento sí es verdad que ocupo un cargo público, pero también, y me gusta mucho decirlo, soy ciudadana como cualquiera de los que pueda estar aquí, y sí me parece, definitivamente reivindico, que los ciudadanos sí deben tomar un papel más importante pues en el día a día de la política. Efectivamente, la democracia no solamente es votar, es también participar y necesitamos de políticos formados y activos que realmente den su opinión y que no tengan miedo a dar su opinión en materia política, no partidista, pero sí, desde luego, política. Así que yo creo que se abre un interesante coloquio que abrimos con Ignacio Peiró. Gracias, Ignacio. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, rectora. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación y, como bien comentaba Cristina Ayala, es verdad que en apenas 3 ediciones este congreso ya tiene su pequeña leyenda y se ha convertido en un foro esperado y deseado. El año pasado no pude venir, a pesar de lo cual, pues muy amablemente, pues el profesor Quintana Paz me ha vuelto a invitar y lo celebro y lo agradezco. Al final hay muchos que podrían estar aquí, por tanto uno se siente muy privilegiado de poder escuchar a personas que uno admira hablando de cosas que uno admira, como pueden ser la Constitución y la transición. En fin, es muy agradecer que en un año en el que muchos profesores y muchas universidades españolas se van a protagonizar cursos de verano sobre flores de Bach o salud y armonía del hábitat, pues haya quien quiera resistirse a la mediocridad y celebre un congreso en torno a los valores de la transición. Hoy toca hablar de la calidad de nuestra democracia
Y bueno, por supuesto, al lado de mi admirado Víctor Lapuente, pues uno no puede más que sentirse un telonero, y no solo porque los politólogos se hayan convertido de la crisis a esta parte en algo así como estrellas del rock, sino que él, que reúne muchos saberes, pues está precisamente especializado, según lo que yo sé, en calidad de gobierno. Desde luego yo hubiese venido a hablar aquí, aunque fuera, como el otro día me decía una doctoranda explicándome el objeto de su tesis, yo hubiese venido aquí a hablar, aunque fuese de los verbos débiles en el dialecto nortumbrio, pero, y más a un lugar como Valladolid. Pero será en todo caso un placer compartir con ustedes unas observaciones quizá más laicas y menos académicas sobre el tema. Y lo voy a hacer desde una perspectiva interesada, la perspectiva de quien cree que hay que mantener, recauchutando lo que haga falta, lo mejor que los españoles hemos hecho en la historia. Y ojo, los españoles hemos hecho cosas, aquello de fundar universidades en el siglo XVI en el otro extremo del mundo no es una gesta menor. Pero aquello que lo mejor que los españoles hemos hecho en la historia y que empezó a cocer hace 40 y pocos años. Hablo, por tanto, pues como hijo del 78, como uno de esos españoles que ya fuimos por fin hijos de la concordia, del acuerdo, de la democracia. A mí me gusta mucho la expresión, yo soy del año 80, pues eso, hijos de Suárez o de la UCD. En todo caso, ya no éramos hijos de la ira, según el célebre poemario de la posguerra y también el versículo de San Pablo. Ya no éramos hijos de la ira, que era lo propio pues, que había engendrado también siglo y medio de constitucionalismo histórico español, de constituciones impuestas de unos sobre otros. Y lo que no quiero, lo que estoy empeñado, es en no terminar mis días, que espero que todavía quede mucho, pero no quiero convertirme en un nostálgico del 78. No quiero que ese régimen del 78, como se empezó llamando con un cierto ánimo despectivo, sea, por parafrasear a Suárez, pues un paréntesis entre dos espantos. Y lo hago porque quienes tuvimos nuestra pedagogía política con el 78, quienes crecimos con la Constitución, hemos vivido en la España menos injusta de la historia, también la más libre, la más próspera, la más avanzada, la más conectada al mundo, la que ha dado más oportunidades y más bienestar a un mayor número de personas. Yo confieso que para mí es muy difícil desligar esa memoria personal de la memoria personal y esa educación política que tiene su raíz en el 78. Como es difícil evitar la sensación, y en fin, ya me perdonarán la solemnidad, pero estamos de aniversario y son tantos los de nuestros que en estos últimos años han recibido la transición, que no es malo hacer su alabanza. Es difícil evitar la sensación, decía, de que los españoles que hemos nacido o madurado con la transición, lo hemos hecho bajo el signo de esa épica fundacional que nos da el 78, que es un patrimonio de todos, porque además es una épica del encuentro. Y yo, que soy bastante escéptico con el cainismo que se nos atribuye a los españoles como una especie de defecto de fábrica, no creo que tengamos la patente de ningún pecado, no creo que seamos mucho más cainitas que otros pueblos de Europa, pero lo cierto es que frente a esa sombra errante de Caín, que veía muy famoso verso Machado, la España del 78 tiene algo, como dice un libro que va a aparecer pronto, de la España de Abel. En este caso Abel no muere, esperemos, ¿no? Pero bueno, el 78 nos iba a permitir acabar con las dos Españas y con lo que tiene también de mito esa tercera España, que ha servido también en muchas ocasiones para una cierta cuquería moral, porque esto de las dos Españas ya se sabe que son siempre los otros. Yo no conozco a nadie que sea, yo de las dos Españas, de este y de otra. A cambio, con el 78 se nos permitía, se nos habilitaba para ser españoles de todas las maneras, con todos los matices que quisiéramos ponerle. Algo, por cierto, creo bastante más moderno e inclusivo que algunas propuestas federalistas que estamos viendo estos días, que frente a esa España abierta y diversa, setentayochista, por así decirlo, lo que vienen es a oponer una serie de uniformidades yuxtapuestas, ¿no? Hay muchas maneras de ser español, pero habría muchas menos maneras de ser vasco, gallego, extremeño, etc., ¿no?
Que yo recuerde, ya en el año 96 hay un libro con el título La segunda transición, y además lo escribió alguien, se lo escribieron a alguien llamado José María Aznar, que ha sido un actor político importante, ¿no? Pero el caso es que el encofrado institucional ha venido aguantando, ¿no? Y además ha funcionado, sigue funcionando, y lo que es más importante, puede funcionar. Esto lo hemos visto en nuestras vidas. Está, digamos, escrito en nuestras biografías, como hemos vivido en un sitio que tenía cada vez mejores servicios públicos, más iniciativa privada, mejores infraestructuras y también algún que otro trauma histórico curado, ¿no? Por ejemplo, el acceso a las comunidades europeas en los años 85 y 86, pues es la culminación de un anhelo histórico importante, ¿no? Durante muchos de estos años, por tanto, la historia de España ha sido una historia de esperanza, de éxito, incluso una cierta ejemplaridad a ojos del mundo. También ha sido una cierta historia de autoestima, ¿no? De por fin ser, cuando nos mirábamos ante el propio espejo español, ser ya por fin, como decía el historiador Raymond Carr, no una excepción en Europa, no una víctima del sur, sino un país normal. Por eso creo que lo justo al hablar de la calidad de nuestra democracia es no solo señalar lo que puede mejorar, sino también lo que ha mejorado. Y me gustaría subrayarlo no solo porque lo que hemos hecho nos pueda dar esperanzas para lo que va a venir, que sin duda es difícil, sino porque incluso en años muy duros como los que hemos pasado, también ha habido avances, aunque tengamos a pasarlos por alto. Por ejemplo, estos días está teniendo lugar algo que hace solo unos años no hubiésemos creído posible, como uno de los partidos más importantes de España se abre con todas las críticas al procedimiento que se quieran y que supongo harán ellos mismos como principales perjudicados. Esto era algo, abrirse a una mayor democracia interna del Partido Popular, pues que no estaba previsto, digamos, hace unos años, y ahora mismo lo que no está previsto es que no se haga. Ni siquiera, aunque hayan llegado, digamos, un poco más tarde y haya habido otros que hayan sido pioneros en ese avance, no estaba... eso es un avance que se ha hecho en este ámbito. Pero es que también incluso en legislación sobre transparencia y contra la corrupción, y no es ocioso recordar que, en fin, que leyes que la penalizaran ya había, se han tomado muchas medidas. El portal de transparencia hace años no había una... Ni siquiera había tal demanda en una sociedad menos conectada, menos digital. Ahora, por ejemplo, parecía mentira, pero hay una oficina de gestión de activos incautados para, bueno, pues para con eso contribuir a paliar los daños de las tropelías y robos de los corruptos, etc. Hay nuevas leyes del alto cargo o nuevas leyes que regulan la vida económica de partidos y sindicatos, etc. y que vienen a poner un poco de luz a una zona que se había dejado seguramente de modo intencionado con una cierta penumbra a fin de favorecer el fortalecimiento de los partidos políticos en los momentos en que estaba poniéndose en pie estaba comenzando a andar nuestra democracia. Por supuesto, eso en pleno sarampión de indignación contra la corrupción, y obviamente había que indignarse, ayudó poco, pero son leyes que ya están. Hay nuevas incompatibilidades, es cada vez más difícil. Pues eso es algo que se ha hecho, es positivo y antes no estaba. Y luego pues podemos hablar de reforma constitucional, pero me gustaría también subrayar que hasta ahora mismo la Constitución es una especie de partitura que no habíamos terminado de tocar. O sea, no solamente esta Constitución ha podido con terrorismos, golpes de Estado clásicos y posmodernos, crisis económicas, gobiernos formados de mayorías muy diversas, sino que estos últimos años han sido una especie de parque temático tutti frutti para el constitucionalista medio, que debería de estar muy emocionado siguiendo todas las tensiones a que, digamos, se veía sometida su disciplina. Se ha aplicado... Se ha roto ese gran tabú que era el 155 y se ha aplicado. Luego descubrimos que puedes aplicarlo en quinta o en tercera, o sea, blando o duro, como el turrón.
El Senado, que parecía una cámara ornamental, yo, como dice un amigo mío, a mí de la Constitución me gusta hasta el Senado, o sea que no. Pero, bueno, pues de pronto el Senado se hace muy importante precisamente con el 155, con el extra de legitimidad que le da la votación clamorosa en esta Cámara, y con los presupuestos también, habéis vuelto a ser trending topic, digamos. Triunfa por primera vez una moción de censura, rapidísima. Poco antes hemos tenido una investidura fallida, otra nonata. Hemos logrado cambiar de jefe de Estado en 15 días y de primer ministro en 7. En fin, yo creo que para ser ese premuerto que algunos quieren, a mí me parece que está todavía dando. De hecho, creo que tiene un punto casi de novación lo que ha ocurrido este tiempo, y la propia alianza constitucionalista, por así decirlo, contra lo que ha pasado, contra el secesionismo en Cataluña, tiene un punto de, ahora veremos lo que pasa, pero ha tenido un punto de nuevo compromiso, de nueva mayoría, en pro de la Constitución. En todo caso, sí que es necesario preguntarse por la calidad de la democracia en España, aunque seguramente el hecho de que una democracia se pregunte por su calidad, pues ya diga algo positivo de ella. En nuestro caso, sin embargo, es inexcusable, porque nuestro sistema democrático ha recibido en los últimos años 2 impugnaciones muy rotundas. La más reciente, pues la de estos compatriotas nuestros, para los que España sería un Estado fascista, en el que habría presos políticos, gente que se ha tenido que exiliar, no habría separación de poderes, y en definitiva todo pues parecería una enorme maquinación para perpetuar las élites del franquismo, al tiempo que se conculcan los derechos de la ciudadanía y de unos territorios con también teórico derecho a la autodeterminación. Buena parte de la opinión pública extranjera ha comprado este argumentario. Es posible, yo creo que aquí mandan a los responsables, a los que quieren castigar, puede ser, entonces nos mandan a los sobrantes o a los peores, pero bueno, también hemos tenido siempre una cierta desidia a la hora de contar nuestra visión de los hechos. Pero lo que se ha querido vender, por tanto, por fuera, por parte del secesionismo catalán, es una España a la turca, a la húngara, con derivas autoritarias y, por tanto, no plenamente democrática, y que merecería, pues como el propio Orbán o Erdogan, pues algún apercibimiento internacional. Y lo curioso es que uno ve cómo se dice que en España, o sea, piden a los presidentes del gobierno que liberen a los presos, cosa que pues, no se puede hacer. Se dice que en España no hay separación de poderes y no hay garantías procesales, cuando digamos, y en el mismo mes que se dice esto, tú ves que el yerno del rey entra en la cárcel o que, por ejemplo, no menos llamativo, que el expresidente Pujol pues sigue fuera de ella, ¿no? En fin, todo, por supuesto, sin contar con el debate y la crítica de las decisiones del Poder Ejecutivo, del Judicial, el hecho de que los independentistas siguen con sus cuotas de poder, su aparato mediático, diplomático, y pueden ir a Moncloa con el lazo amarillo y conseguir algo importante, como es que el Gobierno desista de proseguir con los recursos interpuestos por leyes autonómicas de muy diversa índole y que no tienen por qué afectar al soberanismo. En todo caso, a esta interpretación turca de España, pues no es raro que se hayan sumado con entusiasmo los primeros impugnadores de la transición. Si en cada país la crisis canalizó de un modo el malestar, aunque hay países que han tenido populismos sin tener tanta crisis, digamos, o sea que es un fenómeno un poquito más complejo que la ecuación de igualdad, crisis igual populismo, ¿no? Bueno, pues si en cada país la crisis, de todas maneras, aceptémoslo así, si en cada país la crisis canalizó de un modo el malestar, en el nuestro pues puso viento de cola a ese cierto populismo de izquierdas, que hizo suyo el eslogan, todos lo recordamos en las plazas, quizá alguno incluso estuviera allí gritando, lo llaman democracia y no lo es, por ejemplo. Pero porque es que no solo pedían a la política más de lo que
la política habitualmente puede dar, porque de hecho, por ejemplo, y esto se ha visto con gobiernos en Europa y se vio con el último gobierno del Partido Popular también, hay un desfase de tiempos entre las demandas de la ciudadanía y no ya la puesta en marcha de las reformas, sino los frutos de esas reformas. Entonces ahí hay un plazo de angustia, pero que va contra los nervios de la gente. Pero más allá de esto, más allá de pedirle a la política lo que la política no suele poder dar, es que atribuyan a la democracia una especie de poder mágico, curarlo todo, ¿no? Según el cual, si vivimos con pobreza, con paro o con corrupción, que oye, algo tiene que ver la flaca naturaleza humana en todo esto, es porque no vivimos en una auténtica democracia. Entonces, sería una especie de eso de democracia unicornio, taumatúrgica, ¿no? Donde el mero acto ya de la voluntad, recordemos ese asaltar los cielos, pues ya implicaría un cambio prácticamente en el orden del ser, ¿no? A través de un proceso histórico del que desde un mundo malo debe salir, si sigues al líder, al paladín correcto, un mundo bueno. Entonces, esto ya no es que sea optimismo antropológico, aquí hay una cierta ya soberbia de la razón, por así decirlo. Y claro, una vez uno acepta parte de estos pilares, pues lo normal es que tengas prisa. Y es normal que frente al modelo de reforma que fue propio de la transición, algunos propugnaran, con bastante retraso, la ruptura, es decir, en vez de ir con gradualismo de la ley a la ley, volar el cerrojo, como se decía del 78. Porque lo que se trataba era de impugnar las instituciones democráticas precisamente en nombre de la democracia, de una democracia, eso sí, originaria, sin filtrar, ¿no? Sin esas instancias que evitan la polarización del debate público, que aseguran la representación también de las voces matizadas, las vías intermedias, y que garantizan, como expresa Burke con una frase muy hermosa, la primacía de la ley sobre el reflejo del poder inmediato. Pero para conseguir esa especie de mundo nuevo, nacido de una pura emanación demótica positiva, pues también había que agitar el descontento, como escribe de nuevo Burke, que lo conocía todo de las revoluciones. Y entonces, por eso hemos visto a tanta gente embriagada de una especie de ira santa, que todo lo podía, ¿no? Como que podía transformar la realidad, casi como una onda expansiva de la bondad de sus planteamientos y de sus ideas y de sus deseos. Y eso no es solo desconocer lo que se ha llamado la roca dura de la realidad política, ¿no? La necesidad, que decía Röpke, de contrastar los hechos con las ideas. Nos habla de un cierto mesianismo, de quien cree que la política pues ya no es un esfuerzo de la razón, un ejercicio de responsabilidad, de participación, el compromiso con una cierta ética o virtud ciudadana, sino más bien algo casi pseudo-religioso, porque tiene que ver casi con el conocimiento de los medios para salvar al género humano. Y hay que señalar que en tiempos como los de ahora, donde las emociones se transmiten al instante, pues los españoles nos mantenemos muy firmes, y esto es una especie de rasgo casi de nuestro carácter nacional, nos mantenemos firmes en el prestigio de la catástrofe y de sus heraldos, ¿no? Casi como en la época de los arbitristas. Por tanto, de alguna manera entre nosotros la indignación tiene una especie de prima moral, aunque la propia indignación, que puede habilitar para virtudes, prácticas positivas, no tiene en sí mismo nada de virtud pública, y de hecho es bastante ajena, ¿no? a ese equilibrado de pasiones en conflicto que también es la vida en democracia. Por eso no ha habido ningún malestar en que los voceros del malestar en España hayan sido también los paladines de la utopía. Es más, hay una identidad clara ahí. Y esto hoy cuesta acordarnos de ello. Pero Podemos llegó a ser el primer partido en intención de voto. Y por tanto los españoles estuvimos durante unos meses con un pulso entre la institucionalidad dada y aquellos que querían, ciertamente por métodos democráticos y demás, subvertirla. Todo esto ha terminado, como ha terminado, en general mal, entre un desempeño postelectoral bastante por debajo de lo esperado y
el gresite de la piscina del chalet, de cierto chalet en Galapagar. Eso es así, la vida es lo que tiene. Pero con la sensación de que la nueva política pues, había caído también los mismos errores de la vieja, el más viejo error, que era prometer lo que sabes que no vas a poder cumplir. De todas maneras, la desconfianza sembrada sigue teniendo efecto y sigue dando fruto. En toda Europa las democracias han tenido actores deslegitimantes, ¿no? Lo hemos visto en Italia, en Holanda, en Francia, en Austria. En un estudio que se llama The Science of the Consolidation, que recoge datos de todo el mundo, se lee literalmente que el éxito de los partidos y candidatos anti-establishment no es una normalidad temporal o geográfica, sino más bien el reflejo de una desafección popular creciente con las normas e instituciones demoliberales. Por su parte, también el índice de percepción de la democracia ahonda en esto al decir que, por ejemplo, casi 2 de cada 3 personas que viven en una democracia creen que su gobierno rara vez o nunca actúa en interés de la mayoría. Y más del 50% de los ciudadanos de democracias avanzadas creen que no tienen voz en política. Estos datos del descontento son, de alguna manera, paradójicamente mayores, cuanto más avanzada, más parece ser esa democracia, ¿no? Así que, pero esto es lo que dice la gente, ¿no? No son mediciones objetivas yo qué sé, de participación ciudadana, de rendición de cuentas. Eso es lo que opina la gente, que en Arabia Saudita, por ejemplo, opinan solamente el 15%, cree que el gobierno no se preocupa de las cosas, parece ser una especie de paraíso. Pero hay diversas instancias académicas, organismos internacionales y demás que centran sus esfuerzos en medir la calidad democrática pues según cada institución sus propios parámetros, pero más allá de la percepción subjetiva de los gobernados. ¿Y qué nos cuentan de España? Pues frente a esa percepción que se ha querido sembrar de que esto sería una especie de gran valle de los caídos, pues no hay nada especialmente desalentador, ¿no? Freedom House nos sitúa en un tramo muy democrático, bueno, 6 puntos por debajo de Finlandia, pero es que ni Finlandia está cerca de Finlandia, de lo perfectos que son, ¿no? 4 por encima de Francia. El Economist, pues tenemos un 8,3, que en fin, que no es Canadá, pero bueno, también está por encima de Estados Unidos, de Bélgica. Interesante. ¿No? Y el Banco Mundial también. Estamos, o sea, según las mediciones más desapasionadas, pues es eso, no vivimos en un inmenso valle de los caídos. Esto no quiere decir que no haya ámbitos de mejora en el funcionamiento de los partidos, donde prima pues eso, la obediencia sobre la participación, la confianza sobre el mérito, la jerarquía sobre el pensamiento y la iniciativa individual. Yo no creo que soy un poco escéptico a la hora de que los partidos vayan a mejorar muchísimo, pero sí puede hacerse que se autofinancien más, por ejemplo, que tengan más arraigo y que no pasen lo que ha pasado, por ejemplo, en el Partido Popular, que se decía que tenía 800.000 afiliados y ahí estabas contando ya varias generaciones de muertos. Bueno, también otro ámbito de mejora, pues esto no solo ocurre en España, la pérdida de peso, ese adelgazamiento relativo del legislativo, tanto en su función a la hora de redactar las leyes como en el control parlamentario. El poder que se va acumulando también en los estratos cada vez más superiores. Yo ya no recuerdo que haya, ahora mismo apenas hay ya ministros que tengan su propia cartera de legislación que quieran impulsar, por ejemplo. Y también es necesario, y esto es un debate interesante, garantizar que el sistema electoral transmite pues, tanto el pluralismo político que hay como un voto de peso parecido allá donde vote cada español. Y es curioso, ya termino, de alguna manera el 155, en torno a esas fechas, digamos, el último semestre del año pasado, frente a lo que era habitual, pues no hubo ningún número de voces especialmente llamativo que pidiera reforma de la Constitución. De alguna manera fue un bálsamo, ¿no? Apretamos un botón que nunca se había apretado
y tuvo algo de bálsamo. Pero esas voces del debate sobre la reforma va a volver. Y yo quería, esta misma mañana, se ha publicado en The Objective un artículo del profesor Javier Tajadura donde habla de cómo sería deseable acometer esa reforma. Y creo que es bastante, como se diría hoy, inspirador. Aunque personalmente yo creo que los partidos se van a boicotear un poco en estos esfuerzos, y lo cual no hace sino hablar de un modo, no deja de ser una especie de tributo oblicuo a lo bien que funciona la Constitución, que tú puedas estar años y años diciendo vamos a reformarla, no haya acuerdo sobre su reforma y sigas tirando perfectamente bien, pero él da un par de indicaciones. En primer lugar, que las reformas sean parciales, es decir, ve primero un punto, luego otro, etcétera, ve acotándolo para garantizar que pueda tener algo éxitos parciales en vez de un sonoro fracaso. Y luego, esto es más interesante, fijar, digamos, cercar los cambios para que sea un cambio en la Constitución y no un cambio de Constitución, ¿no? Y a eso hay que perimetrarlo bien, porque si todo se puede modificar o suprimir, es eso, la reforma deja de ser una especie de defensa también del orden constitucional para legitimar su destrucción o su desaparición. Y él postula, Tajadura, que ha escrito un libro sobre esto, que habría que salvaguardar los principios esenciales de todo Estado constitucional: derechos y garantías, democracia, división de poderes, unidad del Estado, etc. Lo que otros constitucionalistas han llamado el núcleo liberal de derechos y separación de poderes, que debería ser indisponible. Es decir, que no todo esté absolutamente abierto y en tela, sino que se haga no solo de modo ordenado, sino con algunas áreas que hemos decidido reservar en beneficio de todos. Y es verdad que habrá que tomar la decisión de reformar la Constitución, y esta es una manera de reformar para conservar, o si queremos, reformar para renovar, que creo que en su 40 aniversario es lo menos que la Constitución se merece. Muy bien, pues resumiendo, lo que más me ha llamado la atención de lo que ha comentado Ignacio Peiró es que quizás en España no somos tan cainitas como creemos que somos. Sí lanzo la pregunta, porque sí me parece que es algo sobre lo que debemos reflexionar: ¿cuán negativos somos en nuestra propia percepción? Porque sí que me parece un estudio que veía de la Fundación Alternativas, en la cual nuestra democracia tiene un 5,7, y, por ejemplo, en los estudios a los que Ignacio Peiró hacía referencia en The Economy, somos el Estado con democracia plena, el número 19, o como daba notas de un 8 y pico, con lo cual yo creo que sí que, aunque no seamos quizás cainitas o más que el resto, yo creo que sobre esa negatividad sí es algo sobre lo que debemos reflexionar. Debemos estar orgullosos, sin duda ninguna, de esa ejemplaridad que transmitió nuestro proceso constitucional y cómo se plasmó en la Constitución y en la transición. Cómo vemos que nuestra sociedad y nuestro país funciona y mejora con este marco que nos hemos dado, cómo la Constitución ha podido, con momentos críticos en nuestro país, como golpes de Estado en el 80 y pico, en el 81, como el terrorismo, como el golpe de Estado, que es un golpe de Estado del secesionismo catalán, como los huecos de poder, porque es verdad que hemos aprendido constitucionalismo a marchas forzadas, ¿no? No sabíamos nada, esto era como cuando hablábamos de la prima de riesgo, que no la conocíamos, y de repente de constitucionalismo hemos llegado a saber lo que era el 99.5, que hasta entonces no se había hablado, el 135 de la estabilidad, el 155. Yo creo que también está bien haber ido aprendiendo sobre constitucionalismo. Hemos tenido también el cambio de un jefe del Estado, que sin duda ha sido un momento crítico en nuestra historia, o una moción de censura. Creo que también esta reflexión que hacía Ignacio Peiró sobre la agitación del descontento que hemos vivido debido a una crisis que ha azotado a todas las familias, porque yo creo que nadie, absolutamente nadie, se ha quedado fuera del azote que ha supuesto esta reciente crisis que hemos vivido y de la que parece que estamos intentando salir y saliendo, y cómo con un populismo mesiánico algunas fuerzas políticas han intentado
bueno, pues redimir o agitar ese descontento y esa reflexión que me parece muy importante, que no solo pasa en España, sino que tenemos motivos para sentirnos satisfechos de que cuanto más avanzada está una democracia, realmente más autocritica pues cuáles son sus porqués, hacia dónde tiene que avanzar, y yo creo que eso siempre es positivo. Pues muchas gracias, Víctor. Ahora, Ignacio, con Víctor, uno de los artículos recientes que he leído suyos, Víctor es articulista del País, como comentábamos, tenía una afirmación que creo que está muy relacionada con todo el tema de la transición, que decía que la libertad nos llegó por cesárea. Me parece una reflexión muy interesante y que seguro que él va a desarrollar, porque él se ha dedicado a hacer estudio comparado sobre los distintos sistemas políticos y sin duda, bueno, pues sus reflexiones ahora serán muy interesantes. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina, por moderar o liderar también este debate. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y muchísimas gracias, Imelda, por organizarlo. Y muchísimas gracias, Ignacio, por tu intervención. No ha sido un telonero. En el mejor de los casos yo voy a ser un pequeño postre a tu plato principal, y en el peor de los casos va a ser los minutos de la basura después de tu despliegue. Después de tu despliegue intelectual. Sí, el micro. Ah, sí que está encendido, creo. Vale, ¿se oye ahora? Bien. Vale, pues bien. Hay dos maneras de ver el mundo en ciencias sociales. La primera es la de los llamados institucionalistas, aquellos que creen que si cambian las instituciones de un país consigues el progreso socioeconómico del mismo. Y otros, los culturalistas, los que creen que no basta con cambiar las instituciones, que primero tiene que cambiar la cultura de la gente, tener mejores ciudadanos. Y yo voy a comenzar con una confesión. El 90% de mi tiempo profesional me dedico a resaltar la importancia de las instituciones, porque los datos son inapelables, ¿no? El progreso económico de España desde la transición es brutal y podemos ver que cada cambio institucional pues se han cumplido los mejores presagios de lo que iba a traer y no se han cumplido los malos augurios de los culturalistas. Recordemos que en el resto de Europa mucha gente pensaba, bueno, los católicos, cainitas, españoles no pueden ni adaptarse al capitalismo, bueno, pues no nos ha ido tan mal, ni a la democracia. Y también somos ahora una de las democracias, digamos, de referencia, con lo cual yo creo que se han ido cumpliendo tanto a nivel macro como a nivel micro, ¿no? Recordemos también, bueno, en el sur de Europa conducís muy mal, etcétera, etcétera, y cambia las instituciones, introduces un cambio como el carné por puntos y mejora la conducción, disminuye los accidentes, etcétera. O sea, la gente responde a los cambios institucionales. La cultura no es tan importante, esto a nivel profesional. A nivel personal me encuentro que el 90% de mis discusiones, conversaciones cotidianas son sobre la cultura. Ayer venía en Gotemburgo en un tranvía en Suecia y veía que la gente entraba y salía del tranvía, nadie paga un billete. El sistema se basa en la confianza de que tú te bajarás la aplicación en el móvil y por tu propia voluntad querrás pagar el billete, nadie te lo va a controlar, o viajas por en medio de Suecia, no muy lejos de las ciudades, en una encrucijada de caminos y te encuentras pues un puesto de frutas y verduras sin ningún vendedor, con una caja con todo el dinero y vas allí, te pesas tú las cebollas, pagas y dejas el dinero. Entonces empiezas a pensar que a lo mejor sí que hay unos elementos de la cultura, de la confianza social que son importantes. Así que yo soy bastante agnóstico en realidad sobre el poder que tienen las instituciones por sí sola o la cultura por sí sola para cambiar y transformar un país. Creo que los dos son pilares que se necesitan y se ayudan mutuamente, ¿no? Y ese será un poco el objetivo de mi intervención. En primer lugar, voy a empezar por las instituciones. ¿Qué instituciones necesitamos, ¿no? O qué instituciones son las buenas para conseguir fomentar el desarrollo económico? Normalmente se dice, bueno, hay que tener buen gobierno, pero ¿qué es buen gobierno? Bueno, aquel que fomenta el desarrollo económico. Bueno, entonces es una tautología. Hemos de tratar de separar buen gobierno, los factores de lo que queremos explicar, que es el desarrollo socioeconómico, mayor esperanza de vida, mejor sanidad, mejor educación, etcétera, en un país. Entonces, hemos de identificar dentro del gobierno qué características son aquellas que impulsan a las sociedades. Y voy a tratar de desmentir alguna serie de mitos que creo que ideológicamente, de manera interesada, pues se han estado vendiendo durante estos años y que la evidencia científica, que voy a intentar resumir aquí de manera muy precipitada, pues ha demostrado que son falsos. El primero es el tamaño del Estado. Para la gente de izquierdas dice, mira los 10 países mejores del mundo en casi cualquier indicador, educación, sanidad,
confianza social, etcétera, fijas que tienes un gran tamaño del Estado, ¿no? Como los países nórdicos. Y luego la gente de derechas te dice, no, todo lo contrario, ¿no? Por el Gary Becker, el famoso neoliberal, que decía, bueno, si quieres acabar con el mal gobierno y la corrupción, reduce el gobierno, porque el gobierno es de por sí solo, a diferencia del mercado, en el sector privado, es una oportunidad para la captura de rentas. Y tanto el uno como el otro es tan falso. Los neoliberales tienen que reconocer que existe una relación lineal y positiva en los países menos desarrollados, entre mayor tamaño del Estado, mayor gasto social o mayor gasto público y mayor desarrollo. Esto lo tienen que reconocer los neoliberales, y los progresistas, la gente de izquierdas, tiene que reconocer que la causalidad es la inversa. No es que porque gastes más tengas una mejor sociedad o un mejor gobierno, sino todo lo contrario. Tienes un mejor gobierno y luego, cuando la gente confía en que es un gobierno imparcial y no corrupto, es cuando la gente quiere pagar más impuestos. Una de las paradojas de nuestro tiempo es como al principio de la historia moderna o contemporánea, es que a finales del siglo XIX muchos países industrializados, como los países anglosajones, podrían haber desarrollado, y en particular Estados Unidos, un estado de bienestar tan fuerte y tan importante como los países nórdicos. De hecho, ellos empezaron las pensiones a los veteranos de la guerra civil, que es el embrión del estado de bienestar en muchos países. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el sistema quedó enseguida capturado por los partidos políticos, empezaron a darse las pensiones en función de tu afiliación política, se produjo una serie de corruptelas, y lo que hizo la gente, las clases medias, es decir, bueno, yo no quiero contribuir a un estado del bienestar que acaba despilfarrando el dinero. Por el contrario, los estados de la Europa del Norte lo que hicieron es, antes de incrementar el Estado, es consolidar unas instituciones imparciales, unas instituciones incorruptibles, de manera que los ciudadanos fueran percibiendo que en realidad pues el dinero que invertían con los impuestos pues acababa llevando a un retorno. Por tanto, la primera lección que creo que podemos sacar es que no importa qué es lo que hace el Estado, el tamaño del Estado, la cantidad del Estado, sino lo que importa es el cómo actúa un Estado, la calidad del Estado, no tanto como la cantidad. Y en particular, la característica que observamos a nivel comparativo, que explica más el mayor crecimiento económico, menor desigualdad, mayor legitimidad de un sistema político, más esperanza de vida, más años de vida saludable, mayor satisfacción con la vida, es la imparcialidad. Que un Estado sea percibido, y entramos en el mundo de las percepciones, que siempre es subjetivo y complicado, que un Estado sea percibido como imparcial, que no discrimine a unas personas en función de su lengua, en función de su etnia o en función de si pagan un soborno. ¿Y cómo estamos en imparcialidad? Que me parece un indicador más importante, o que también muy importante, como el de democracia. Pues estamos en las posiciones 25, 30 del mundo, con importantes variaciones entre las comunidades autónomas. De nuevo son percepciones subjetivas, pero nos salen unas comunidades autónomas, sobre todo en el norte de España, percibidas como más imparciales que en otras. El caso de Cataluña es de las que se encuentra, por ejemplo, de la media para abajo, por señalar una, y sobre todo que las instituciones españolas son percibidas como menos imparciales durante los últimos años, sobre todo no a partir de la crisis, sino antes de la crisis. O sea, en el 2004, en los años del boom, es cuando los indicadores internacionales empiezan a detectar que en España las instituciones no funcionan de una manera muy imparcial, sino que existen, pues parece ser que hay personas o intereses económicos que pueden tener determinadas ventajas por cercanía con los partidos políticos, etcétera. Entonces, en este sentido, aunque la democracia está bien, sí que estamos viviendo una especie de crisis de adolescencia de la democracia, que pasa a muchas democracias al cabo de 20, 30, 40 años de la instauración, en la cual durante unos años, antes de la crisis económica, y no se han subsanado después, hemos perdido una serie de frenos, y la democracia española es percibida como no lo suficientemente imparcial. ¿Cómo se consiguen los gobiernos imparciales? ¿Cómo podemos mejorar la imparcialidad? Mucha gente habla sobre la democracia directa, aumentar la implicación más de los ciudadanos, cambiar el sistema electoral. Esto es muy habitual, es un recurso muy fácil para los politólogos, es un recurso muy fácil para los partidos políticos. Cambiamos el sistema electoral, hombre, porque si elegimos al candidato, como en el Reino Unido, si elegimos al candidato de nuestro distrito, le conocemos la cara, esta persona va a ser corrupta. Entonces habría que preguntarle, bueno, y en Nigeria y en Jamaica tiene el mismo sistema que los británicos y no les va tan bien, tiene un sistema muy corrupto, ¿no? Entonces no es
si miramos la relación entre el nivel de democracia, la cantidad de democracia que tiene un país y la calidad de gobierno, la relación no es del todo lineal. Existen, sobre todo, regímenes que son híbridos y no perfectamente democráticos, tienen problemas de buen gobierno, con lo cual la solución no está tanto en cómo seleccionamos a los políticos. España tiene un sistema electoral que tiene, como todos los sistemas electorales, un equilibrio entre que sea representativo y que, por otro lado, favorezca la gobernabilidad. No hay ningún sistema del mundo que pueda tener las dos cosas al máximo nivel. No puede ser tan representativo como en Israel o como en Holanda y al mismo tiempo ser muy gobernable. Es decir, si tienes muchísimos partidos políticos en el Parlamento, vas a perder gobernabilidad. Entonces tiene que haber compensar una cosa con la otra, que todos los intereses estén representados, que la gente tenga distintos partidos a los que elegir, pero por otra parte tiene que haber unas restricciones que favorezcan la gobernabilidad. Entonces España tiene un equilibrio que, de acuerdo a todos los expertos, por ejemplo Alberto Penedès o muchos otros, es un equilibrio bastante sensato, y no tiene mucho sentido cambiarlo. Sí que existen desequilibrios territoriales, unas provincias donde el voto pesa más que otras, pues hay que compensar eso, etcétera, pero el sistema electoral no es en la elección de los líderes políticos donde deberíamos poner el énfasis para mejorar una democracia que está bien, la española, pero que tiene problemas de percepción de falta de imparcialidad. Las instituciones españolas son percibidas como parciales, como que benefician a unos determinados intereses. Entonces, lo que se está redescubriendo durante los últimos años son los trabajos de clásicos de teoría del Estado, como Max Weber o Woodrow Wilson, por ejemplo, y son autores que empezaron a darse cuenta en los albores de la democracia que quizás importaba tanto como la elección de los políticos es la elección de los funcionarios, la elección de los empleados públicos. Es ahí, en conseguir una buena selección de la gente que trabaja en el sector público, donde seguramente conseguimos un mejor resultado para favorecer la imparcialidad. Nosotros hemos hecho un estudio que ahora saldrá publicado en Deusto a principios de septiembre, donde hemos preguntado a más de 1000 expertos de más de 100 países del mundo sobre las características, sobre cómo se contratan a los empleados públicos en los distintos países, y lo que nos damos cuenta es que en aquellos países donde importan más los méritos y las capacidades de los empleados públicos a la hora de acceder al puesto y no sus conexiones políticas, son los países donde los estados funcionan de una manera más imparcial. Eso no quiere decir necesariamente oposiciones. Puede querer decir oposiciones, como en el caso de Francia, pero en otros países como Nueva Zelanda o en Dinamarca se accede al sector público de manera similar a cómo se accede en el sector privado, simplemente con garantías de transparencia, haciendo entrevistas a los candidatos, que la gente muestre su currículum y con transparencia, evitando los contratos a dedo, pero no necesariamente mediante oposiciones. Y lo que vemos en ese estudio es que aquellos países más imparciales son los países que combinan dos cosas. Por una parte, fuertemente democráticos, es decir, que como España tienen un sistema electoral que cumple las funciones de representatividad y gobernabilidad, y por otra parte, donde existe una burocracia, una administración pública meritocrática. Y ese es un poco, son las investigaciones en las que estoy metido, por lo cual es muy subjetivo, pero creo que en general la tendencia hace unos años, seguramente recordaréis a Cemoglu y Robinson, economistas anglosajones. Existe toda una tradición anglosajona de enfatizar la idea de que lo que hay que hacer es controlar a los políticos, que aquellos regímenes políticos que logran controlar a los políticos con sistemas parlamentarios fuertes son aquellos sistemas que consiguen mayor imparcialidad. Y ahora lo que se está viendo es que el control a los políticos no solo depende de tener un buen parlamento que controle, sino tener fundamentalmente una función pública, un cuerpo de funcionarios, unos empleados públicos que actúen como controles a los políticos.
Collier, uno de los mejores expertos, mejores economistas sobre democracia y desarrollo, dice que la democracia consiste en dos cosas. Una es cómo elegimos a los líderes políticos, y es ahí donde ponemos todo el énfasis. Los elegimos de manera presidencialista o parlamentaria, con sistemas mayoritarios y sistemas proporcionales, pero nos olvidamos que la democracia tiene otro componente, que es controlar a los políticos. Y esa labor de control de los políticos es donde creo que deberíamos poner el énfasis. Os voy a contar una historia, es un poco un cuento, aunque está basado un poco en hechos reales. Dos países europeos a principios del siglo XIX eran los que tenían el mayor número de... dos de los países europeos que tenían mayor conflictividad social, por ejemplo, medida en cuanto al número de horas de trabajo perdidas por huelgas, en cuanto a conflicto social, etcétera, atentados... y esos dos países eran, los llamaremos Suecia y España, y en esos dos países accedieron en los años 30 partidos socialdemócratas que pertenecían a la Internacional Socialista, relativamente centrados políticamente, y ambos países, ambos gobiernos se enfrentaban a la posibilidad de radicalizar más la política o tratar de moderarla. Y lo que vimos es que en 1936, mientras en Suecia los socialdemócratas lideraban el diálogo social con los capitalistas y firmaban los pactos de Saltsjöbaden, que fueron el núcleo y la esencia del estado de bienestar, en cambio en España las izquierdas, y no estoy disculpando a las derechas, estamos en el mismo nivel de radicalismo, pero las izquierdas y las derechas se enfrentaban en la guerra civil, año 36. Hay muchísimos factores, podemos decir que los españoles somos diferentes a los suecos, éramos más cainitas, George Orwell y muchos otros dirían esto, que los españoles ya nos queríamos matar mucho más. Hay muchísimos factores que explican la guerra civil española, pero hay un catalizador, no un factor, un catalizador institucional importante, que es el diseño de las administraciones. En España llegabas al gobierno y a través de los gobernadores civiles o de las decisiones del propio gabinete de ministros podías despedir a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo, y podías politizar mucho más el aparato administrativo. Algo parecido es lo que hemos visto en América Latina durante los años 80-90, lo que hemos visto en Venezuela recientemente. En el año 2002 Chávez decidió despedir a 20.000 empleados de Petróleos de Venezuela en una sola noche porque decidieron montarle una huelga. Pues en América Latina, en Venezuela en estos momentos, en América Latina a finales del siglo XX, en España en los años 30, da igual que fuera el PSOE, da igual que fuera la CEDA, da igual que fuera el partido que fuera, no es una cuestión de ideologías, o no solo es una cuestión de ideologías, sino es una cuestión del diseño institucional. Teníamos un diseño institucional que permitía que quien llegara al gobierno podía nombrar y cambiar todo el sector público. ¿Y por qué hago el contraste con Suecia? Porque el líder socialdemócrata sueco, Per Albin Hansson, se produjo unos hechos luctuosos y 5 trabajadores fueron asesinados por las fuerzas de seguridad suecas en el año 35, cuando, durante el transcurso de una huelga. Entonces, las bases militantes socialdemócratas suecas le dijeron al primer ministro: pero esto no puede ser, gobernamos nosotros, aquí los que tienen que morir son los burgueses, no los trabajadores. Y él dijo: el Estado de Derecho está por encima de los intereses partidistas. Lo dijo esto porque culturalmente fuera distinto que los líderes de la izquierda o de la derecha española. Yo creo que no, porque hasta hace poco antes, y lo podemos mirar con los trabajos de Stanley Payne, por ejemplo, ideológicamente no eran muy distintos el PSOE y el SAP, el Partido de los Trabajadores suecos. Es una cuestión de incentivos, creo yo, en gran parte incentivos institucionales. El primer ministro sueco no podía nombrar a los comisarios de policía, no podía cambiar a nadie en la administración, tenía que aceptar la situación, estaba atado de pies y manos, cambiaba a los ministros y ya está, daba instrucciones, no podías dar instrucciones de vamos a matar al líder de la oposición, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿y qué es lo que estamos viendo precisamente ahora en América Latina? Entonces, cuando se habla de cómo pues, sostener una democracia, creo que es muy importante hablar de las instituciones y hablar de las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo de nuevo, con este gobierno y con cualquier otro gobierno, un baile en muchas instituciones, en Radio y Televisión Española, en Renfe, en el CIS, etcétera. No llegamos a los niveles de Venezuela, por supuesto que no, pero tenemos terreno a mejorar. Podemos llegar a ser, ¿por qué no? Lo hemos sido en otros momentos, Dinamarca u Holanda u otros países donde apenas cambian los ministros y poco más, ¿no? Y tener una administración pública en manos de profesionales independientes. Esa es la mejor garantía para tener imparcialidad. Esa y otra reforma institucional importante, que es la transparencia. Bueno, mejor la transparencia no, el acceso a la información. Como decía un amigo mío, los países corruptos tienen leyes de transparencia, los países no corruptos tienen leyes de acceso a la información. Lo que importa no es la transparencia entendida como publicidad, como poner y colgar, que es la obsesión que tienen en España las administraciones públicas, colgar en los formatos de PDF, que es muy difícil comparar los datos y tal, colgar todo tipo de información pública en las redes sociales o en Internet. Lo que importa es que los sabuesos de la sociedad, los ciudadanos o los periodistas puedan llamar a la administración directamente, no a una agencia de transparencia o a unos órganos interpuestos, sino directamente al funcionario, decirle, a ver, ¿me puede usted pasar los movimientos de la tarjeta de crédito de la institución? Y entonces que haya una regla que en mi caso, por ejemplo, a la Universidad de Gotemburgo, en 5 días debería facilitarle al periodista la información sobre los gastos que he tenido con la tarjeta de crédito pagada por todos los ciudadanos. Me parece algo normal. Y luego, he hablado de instituciones y para acabar voy a hablar un poco de la cultura y también voy a atacar un poco a las izquierdas y a las derechas. Para la izquierda, los países que mejor funcionan son aquellos países que supuestamente tienen una cultura colectivista, no individualista. El individualismo tiene una visión muy mala. Dicen, fijaos en los países nórdicos. Pues bueno, si nos fijamos en los países nórdicos, precisamente lo que vemos es que en los indicadores internacionales puntúan muy alto en individualismo, no en colectivismo. O sea, la idea es que tienen muy afianzada la idea de la responsabilidad individual. En las encuestas se les pregunta si es tarea del Estado que, por ejemplo, dar un trabajo, etcétera, o proveer a los ciudadanos, y ellos responden que no, que es una tarea de los individuos, el Estado nos ayudará, pero es una tarea individual. En cambio, en aquellos países con peores instituciones, normalmente la gente tiene unas elevadas expectativas de la democracia. Uno de los grandes peligros de la democracia son las altas expectativas, ¿no? De Marruecos a Venezuela y en menor medida, pero también un poco en España, tenemos expectativas demasiado altas de la democracia. Y ahora que he criticado a la izquierda, también hay que criticar un poco a la derecha, y es cierto que culturalmente sí que deberíamos movernos. Los países que puntúan más alto son países donde existe una menor visión jerárquica de la sociedad, más igualitarista, detalles, ¿no? No se utiliza el tú y el usted, sino el tú para todo el mundo o el usted para todo el mundo, ¿no? Evitar jerarquías, con lo cual creo que podemos aprender, si queremos aprender los países nórdicos, los países anglosajones, que son los que puntúan más alto en estos valores culturales, necesitamos más individualismo y al mismo tiempo más igualitarismo en el trato. Y por último, entre la cultura, entre los ciudadanos y las instituciones o los políticos hay algo en medio que es muy importante, que durante muchos años creo que no lo hemos observado con la suficiente atención, que son los medios de comunicación. Y los medios de comunicación afectan crucialmente a lo que comentaba Ignacio. Las reformas que necesitamos en un país son parciales, porque solo si reformamos, es como la medicina, si lo cambiamos todo, si te cambiamos la dieta, si te operamos, si te cambiamos el color del pelo, etcétera, etcétera, no vas a saber qué es lo que te ha funcionado. Pues no puedes cambiar toda la Constitución, solo puedes ir cambiando poco a poco, experimentando para saber qué es lo que funciona. Pongo un ejemplo muy concreto, los copagos sanitarios. Imaginemos, no es muy difícil imaginar, imaginemos que los expertos coinciden en que la manera de controlar la demanda del sistema sanitario y hacerla sostenible es que los ciudadanos paguen 10, 20 euros de copago, que luego, si pagan mucho a lo largo del año, el Estado se lo puede devolver, etcétera. Imaginemos que este es el caso, no muy alejado de la realidad. Pues bueno, si este es el caso, imaginar cómo abren los telediarios en dos países. En un país de la Europa del Norte dirían, ha salido este estudio que dice que si queremos mantener la sanidad de manera sostenible, tenemos que hacer esto. Entonces llaman a dos expertos y uno dice, bueno, me parece bien, y otro, a lo mejor un poco más de izquierdas, me parece bien, pero tendríamos que ajustarlo y que el límite anual sea 100 euros y no 200. Entonces se produce una discusión de matices y al final llegas a un acuerdo, porque muchas políticas públicas son cuantitativas. Podemos
tenemos que encontrar un punto intermedio, es decir, pagar 20 euros, pero que luego cuando llegues al límite de 100 al año, el Estado te lo devuelva, o 200 al año, pero pagar 40 cada vez que vamos al médico. Es decir, muchas discusiones al final son de sentido común y podríamos llegar al acuerdo. Pero ¿cómo abre un telediario en España? ¿Cómo abre una portada de un periódico? ¿Cómo se abre una tertulia en una radio? Copago sanitario es neoliberalismo, es desmantelar el estado de bienestar. ¿Quiere usted desmantelar el estado del bienestar? Porque yo no lo quiero, porque eso sería ir contra nuestros principios y contra nuestras conquistas sociales. Es el papel de los medios de comunicación a la hora de ideologizar, de abstraer en las discusiones políticas hasta ridiculizarlas, impide que lleguemos a cambios parciales y concretos, de la manera que muchos ciudadanos acaban abrazando visiones más populistas, diciendo yo defiendo la sociedad frente a los empresarios, el neoliberalismo, etc. Durante los últimos años ha cambiado un poco las cosas, sí, quizás tenemos un mayor periodismo de datos en algunos medios y en algunos periodistas, con lo cual quizás ahora, en los últimos años, los últimos 4 o 5 años, sí que oigo más en los medios de comunicación de acuerdo a este estudio, etcétera, y oigo un poco menos algunas expresiones como neoliberalismo, etcétera, aunque siguen presentes. ¿Cuál es el problema que tenemos? Las redes sociales. Las redes sociales son dañinas, pero no porque dicen, bueno, ¿por qué os preocupáis de Twitter si solo un porcentaje muy pequeño de la población está en Twitter? Ya, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que un político dice algo en Twitter y eso se convierte no en trending topic en las redes, se convierte en trending topic en los medios de comunicación, con lo cual no acabamos discutiendo sobre los copagos, sobre la educación, etcétera, sino las declaraciones que tal político ha dicho en Twitter y la respuesta de otro político en Twitter. Con Elena Costas hemos hecho un estudio sobre el número, es un estudio muy cuantitativo, muy preliminar, pero es indicativo, el número de seguidores en proporción a la población de los políticos, seguidores en Twitter en distintos países. Aquellos países donde, como Alemania o Suecia, este tipo de reformas parciales son más normales, el porcentaje es muy pequeño. En cambio, en España y en el Reino Unido, pero sobre todo en España, y el Reino Unido, también un país atrapado en estas grandes discusiones absurdas, ideológicas que no iban a ningún lado, como por ejemplo lo del Brexit y el nacionalismo y que Inglaterra tiene que volver a los ingleses, etcétera, etcétera. Esos países, España o Inglaterra, tenemos un número muy elevado de seguidores de Twitter, o sea, la política está muy presente en Twitter. Por ejemplo, en una encuesta de distintos países, solo el 9% de los ciudadanos de media se informan políticamente a través del WhatsApp. En España es el 32%. 32% de los ciudadanos se informan políticamente a través del WhatsApp. ¿Qué tipo de información política más absolutamente sesgada vas a tener si te informas a través del WhatsApp? Y esto es lo que nos lleva, por ejemplo, al tremendismo. Miremos los datos, la sanidad. España es el país con mayor esperanza de vida de la Unión Europea, 83 años. Uno de los países donde ha crecido más, además, la esperanza de vida en los últimos 15 años. Uno de los países donde hay un menor porcentaje de ciudadanos que consideran que sus necesidades sanitarias no están cubiertas. Y además, uno de los países, por no decir el país más igualitario en términos de sanidad, porque si tú miras a las percepciones de tu salud personal, los ciudadanos con ingresos, con menores ingresos, en todos los países, incluido en Suecia, entienden que su salud está mucho peor que la gente con mayores ingresos. En España no. En España es el único país donde los ciudadanos con menos ingresos tienen la misma percepción de salud que los ciudadanos con ingresos medios. O sea, un sistema igualitario que funciona. ¿Qué vemos los medios de comunicación? Corrupción en la sanidad, recortes, mareas blancas, mareas grises, mareas lo que sea, ¿no? Y lo mismo con la corrupción en general, y esto es y concluyo. Solo un 2% de los españoles en las encuestas ha experimentado la corrupción con los servicios públicos, es decir, que tengas que pagar un favor o tengas que pagar un dinero o un regalo a cambio de obtener un favor o a cambio de obtener un servicio público. Eso contrasta con porcentajes por encima del 20-30% en el este de Europa, pero también en algunas regiones de Italia o de Grecia. No solo eso, no solo experimentamos muy poca corrupción, sino que además justificamos poco la corrupción. En algunos países del este de Europa, 30-40% de los ciudadanos considera que es normal que para obtener algo del servicio público tengas que pagar un regalo, tengas que dar un dinero o tengas que intercambiar un favor. En España no, en España somos luteranos. Un porcentaje muy pequeño de los ciudadanos considera que esto es correcto, y es verdad, lo observas. Pero somos luteranos que pensamos que vivimos en una república bananera, porque luego vamos a las encuestas de percepción de corrupción y no hay país en Europa, somos de los 2 o 3 países en Europa más elevados. El 95% de los ciudadanos considera que hay muchísima corrupción. Entonces tenemos una disociación entre unas instituciones que actúan de manera relativamente
imparcial, excepto, como he comentado antes, en medios de comunicación, en algunos organismos autónomos, pero una administración pública que en el contacto diario con los ciudadanos funciona de manera imparcial, pero que tenemos una percepción muy mala de esas instituciones. Con lo cual, y con esto concluyo, tenemos un doble reto en España. Por una parte, hay que mejorar las instituciones, sin ninguna duda, y hay que mejorar la imparcialidad, incrementando los controles funcionariales internos dentro de la administración, controlar a los políticos y hacer la actuación de la administración más transparente, pero por otra parte tenemos una labor pedagógica de mejorar la percepción de las instituciones de España, que no se corresponde con la realidad. No estamos en una república bananera, que ya tampoco somos luteranos, estamos un poco a medio camino, y es ahí donde existe el doble reto, que es tanto para los expertos como para los políticos. Y con esto concluyo. Gracias. Muy bien. Muy bien, pues la verdad es que es difícil reseñar en un par de minutos todas las cosas que también ha comentado Víctor. Efectivamente, tenemos que pensar si dentro de la importancia de las instituciones o la importancia, pues eso, de la sociedad, y ni uno ni los otros pueden estar independientes para tener la mejor sociedad posible. Esa disociación entre si es mejor el tamaño del Estado y la cantidad o la calidad de los servicios que presta la democracia y el Estado. Creo que es también muy importante en la calidad del gobierno, y que calidad de democracia no siempre tienen una relación directa. Me ha gustado muchísimo, como persona que se dedica desde hace un tiempo a la política, esta parte de la labor pedagógica que comentabas, porque nosotros muchas veces vemos que los medios de comunicación, y si veis la televisión, a menudo hay últimamente, en los últimos años, desde la crisis, muchísimos programas de información política, de debate político, que se convierten más en un salsa rosa o en un sálvame de la política que en una información real de lo que debería trasladarse a la sociedad de una forma más seria. Y entonces he de decir que en ese caso, y a mí me afecta personalmente como persona que se dedica a la política, nos es muy difícil llegar a cambiar esa información, porque como muy bien, muy acertadamente comentaba Víctor, pues esa labor pedagógica y esa información nos está vetada a los políticos. Si los políticos decimos una cosa, todo el mundo va a entender que lo estamos diciendo de forma sesgada, y por tanto ahí entra la necesidad de que la sociedad civil y de que esos ciudadanos, hablabas de Paul Collier en un momento determinado, me parece, tiene un documental que vi hace relativamente poco que se llama The Bottom Billion, cuando hablaba del billón de personas que todavía siguen en extrema pobreza, y que él hablaba siempre de buen gobierno y hablaba de la necesidad de países ricos con muchísimos recursos y de la necesidad de la educación en los ciudadanos. Y creo que esta es una de las lecciones más importantes que nos tenemos que llevar de todo eso. Y cómo es importante que nuestras democracias sean fuertes, pero también es muy importante, y lo relegamos constantemente, la importancia de la burocracia, de los funcionarios que tenemos en nuestro país. Bueno, no pretendo decir que los funcionarios sean buenos y malos, sino cómo acceden y la tarea de control que tienen que hacer los funcionarios también respecto del control de gobierno. En fin, creo que ha sido muy interesante todo esto que comentan ambos, y sí que me parece también relevante, y sí que lo quería reseñar y lanzar una vez ya el debate, cuando hablábamos en el título de la mesa redonda si necesitamos mejores instituciones, necesitamos mejores ciudadanos. Fijaos que estos días, justo hoy, es el aniversario pues, de todos los dramáticos días que vivimos con Miguel Ángel Blanco, hace 21 años. Y yo recuerdo que el punto de inflexión en aquel momento fue el movimiento de la ciudadanía que dijo basta ya, también el País Vasco. Y aquello yo creo que generó un germen a partir del cual la sociedad dijo basta ya. Y eso fue una cuestión de ciudadanos que decidieron dar un paso adelante. Lo mismo, de forma paralela, en una situación también dramática, aunque en otro sentido no tan personal, se dio el 8 de octubre en Cataluña con la manifestación en la que muchos ciudadanos salieron allí y decidieron basta ya de todas estas presiones que estamos teniendo todos los que no somos nacionalistas. Yo creo que el papel del ciudadano es un papel importantísimo. Para eso necesitamos, sin duda, ciudadanos más formados, ciudadanos que se preocupen. Y yo he de romper una lanza en torno a esta juventud que tenemos por detrás, que es mucho más
que muchos de los estereotipos que vemos. Necesitamos ciudadanos más formados para tener una mejor calidad de nuestra democracia. Yo creo que es un buen momento para abrir el debate y las preguntas que queréis hacer a nuestros ponentes. Sí, Paco. Bueno, muchísimas gracias por el debate, esto es súper interesante. Si te puedes presentar y así todo el mundo te conoce, por favor. Yo soy Francisco Igea, soy diputado de Ciudadanos por Valladolid, portavoz de Sanidad. Algo de esto que has contado del copago he vivido durante estos años. Y es verdad que lo que has dicho es muy importante, porque en España la gente se comunica y se informa de política de una manera absolutamente sesgada, por WhatsApp, por Twitter, por tal. Pero quizás una de las instituciones que convendría valorar su reforma o su relación con el poder político son los medios de comunicación, ¿no? En España pasan algunas cosas con los medios de comunicación que son ciertamente peculiares. En esta región hemos vivido en esta última semana algún episodio que da buena señal del tipo de relaciones que tienen los medios de comunicación con el poder político, que se comparten licitadores de obra pública como medios de comunicación, que hay una relación mucho más intensa entre el poder político y los medios de comunicación, sobre todo en los locales y los regionales, que hace que todos esos debates no sean debates objetivos y sean debates muy sesgados, y que la gente al final haya convertido la política en un espectáculo informativo. No se debate en el copago. Yo lo he intentado varias veces explicarles: oiga, mire, hay copago en todos los países de Europa, tenemos que topar el copago de los trabajadores más pobres, pero no eliminar el copago. Pero en cuanto intentas hacer un debate de números y tal, estás perdido. O sea, no consigues llegar a la gente, ¿no? Y yo creo que gran parte de eso tiene que ver con la peculiar relación, la forma peculiar que tiene las empresas periodísticas, las empresas de comunicación en este país, en su relación con el poder político. Y me gustaría saber si hay alguna experiencia o si habría algún cambio normativo que a vosotros os parecería, pues por ejemplo, evitar que licitadores de obra pública sean propietarios de medios de comunicación, o algún tipo de cambio normativo en el resto de Europa, en el resto del mundo, que haga que esto dé un pequeño cambio. Sí, me parece difícil en primer lugar porque las experiencias de otros países pesan mucho, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, aumentar la competición entre los medios de comunicación, si son medios de comunicación escritos, esto se ha comprobado empíricamente que tiene efectos positivos, pero si es aumentar la competición en medios televisivos, eso no tiene los efectos positivos, sino que lleva a una mayor polarización. Lo que estamos viendo en España es que si miras a los datos sobre la ideología media de los oyentes y de los espectadores de los medios de comunicación, se ha producido una segmentación del mercado de los medios de comunicación durante los años anteriores de la crisis, y esa segmentación se ha consolidado. O sea, los medios de comunicación tienen un interés en consolidarse en un determinado nicho, ¿no? En el 6,5 del CIS, de 0 a 10 entre izquierda y derecha, otros en el 4,5, etcétera. Entonces es difícil en el sector privado. En general, en el sector público, creo que las experiencias sobre los medios de comunicación, de nuevo, yo enfatizaría mucho las reformas institucionales, viendo de la BBC a los medios de comunicación en los países del norte. Creo que en general el debate de nuevo en España se ha vuelto cainita y se ha simplificado, ¿no? O sea, en manos de radicales, tanto de un lado como otro. Para unos el problema es la politización, hay que despolitizarlos completamente, y eso el peligro que corre ahí es que acabemos siendo unos medios en manos completamente corporativas de los profesionales, sin ningún tipo de responsabilidad, y esa es la experiencia en general que me parece más sobre los peligros de una excesiva funcionalización sin ningún tipo de control político. Lo vemos, por ejemplo, en Japón. Ahí es un problema claro, con lo cual habría que evitar tanto que queden en manos completamente de los profesionales como que queden en manos completamente, como ocurre en España, que pues hasta los titulares de los telediarios de alguna manera obedezcan a alguna directriz gubernamental. Entonces, el debate no es si politizarlo o despolitizarlo completamente, sino un equilibrio, de nuevo, un equilibrio entre una responsabilidad política de los medios de comunicación, que en estos países, desde la BBC a los países de Europa del Norte, es en los consejos de administración, unos consejos de administración plurales, donde estén representadas todas las fuerzas políticas, y luego unos comités de dirección completamente profesionales, en manos de periodistas reputados. Entonces, de nuevo, tenemos pesos y contrapesos, y esa es un poco el problema institucional en España. No es la politización, porque
una funcionalización o una profesionalización completa, podemos acabar como en Japón, un sistema político completamente dominado por funcionarios y burócratas. Y pongo Japón por no poner otros ejemplos de sistemas políticos dominados por funcionarios y burócratas. Pero la alternativa tampoco es la politización absoluta, sino que hay que encontrar un equilibrio. Y las instituciones públicas deben responder a los ciudadanos, que somos los que pagamos los impuestos, también los medios de comunicación, pero también tienen que responder a los criterios profesionales. Entonces, hay que buscar ese tipo de equilibrios, pero como comentabas, una solución equilibrada que diga, los medios de comunicación tienen que responder a unos criterios políticos, pero por otra parte, unos criterios profesionales, estás fuera del debate público, porque lo que la gente busca es un titular, ¿no? Politización o no politización. Muy bien. Sí. Claro, claro. Creo que así se me oye, ¿verdad? Quisiera decir a Víctor que para mí, francamente, la primera reforma que hay que hacer es la ley electoral, que es muy injusta. No digo más. Para Ignacio y para Víctor también, quisiera decir que para mí el término ciudadano es muy ambiguo, porque para mí ciudadano es primero el habitante de una ciudad. Y para la nación había que buscar otro término. En Francia se dice citoyen, es ciudadano para la nación francesa, y para la ciudad se dice citadin, bourgeois, habitant, cualquier cosa, pero no hay un término preciso. Y pienso que, como ayer he chocado a mucha gente porque he dicho que no creo en el sufragio universal, yo no me considero capacitada para votar. Que no creen en el sufragio universal. No creo. No es que crea, no es una cuestión de fe, es que no lo acepto. Porque no me considero, y pienso que hay mucha gente que está en la misma situación que yo misma, que no estamos a la altura de votar correctamente a nivel nacional e incluso a nivel europeo. Yo estuve en condición de votar en Maastricht y me lo estudié y me fue complicadísimo. Lo hice estudiar a un señor en francés y pienso que es muy difícil para mí votar. Yo voto en el consulado francés y tengo que estudiar a fondo la situación política de Francia y me equivoco muchas veces y me arrepiento de mi voto. Pero a nivel de mi ciudad, la polis, que era la ciudad independiente Estado de la antigua Grecia, es tal vez la ciudad como Madrid a donde alcanzo para poder votar. Es lo que quiero decir. Bueno, ciudadano lo podemos oponer a súbdito, digamos. O sea, es una persona que tiene reconocidos unos derechos en un Estado. En cuanto a las limitaciones al sufragio, pues es un asunto, me temo, bastante complejo, porque, claro, ¿por dónde cortas? ¿Por nivel de renta? Porque tienes más interés ¿no? Quien tenga más dinero estará de alguna manera más interesado en que se maneje mejor, por inteligencia, por cociente intelectual. Bueno, a mí la verdad es que me parece francamente no creo que sea muy aceptado hoy. Yo desde luego creo que va precisamente contra una noción de ciudadanía que se basa en muy buena parte en la igualdad. Y esto sería dinamitar esa igualdad. Otra cosa es que quizá haya que la palabra ciudadano pues no la estemos honrando de la misma manera que en la antigua Roma, donde tenías pues unos privilegios, eras una especie de casta privilegiada, pero bueno, llevaba tiempo, la verdad, sin oír críticas contra el sufragio universal. Muy bien. Sí,
Muy brevemente, las reformas electorales no tienen efectos mágicos, lo hemos visto en Japón o en Italia, no ayudan a aumentar lo que hemos estado hablando antes, el problema de falta de imparcialidad o el problema de corrupción de un país. Ahora bien, eso quiere decir que no tengamos que tener reformas, pero las reformas que se suelen plantear, que es moverse de un sistema más mayoritario a un proporcional, a medida que nos vayamos moviendo y lo vayamos convirtiendo en más proporcional, incrementaremos el problema de gobernabilidad, y si lo hacemos más mayoritario, lo que haremos es que sea menos representativo el sistema político, con lo cual con la solución vamos a crear un problema. Ahora bien, el problema, lo que tenemos en España es que, por ejemplo, yo antes estaba empadronado en Huesca, mi voto valía 3 veces más que ahora cuando estoy empadronado en Barcelona. Es la desigualdad entre los ciudadanos. Cuando estaba en Huesca yo era un británico que solo podía elegir entre 2 partidos, de facto, entre el PSOE y el PP. En Barcelona soy un holandés que puede votar entre muchos partidos. Entonces, a mí me parece raro y me parece que genera problemas de desequilibrio territorial que sea británico en una parte de España y que sea holandés en la otra parte a la hora de votar. Hay un librito magnífico de Antonio Martínez Pujalte sobre nuestro sistema electoral, porque es algo que lleva mucho tiempo hablándose, y la conclusión melancólica que arroja es que no hay ninguno perfecto también. Pero bueno, eso no obsta para que pueda haber correcciones en cara, sobre todo más ahora que hay también una competencia política que antes no había, y que de alguna manera también tendrá que ser reflejada, pues por ejemplo, el número de escaños por circunscripciones, etcétera. Pero luego, si por ejemplo quieres tener más representatividad y quieres aumentar el número de diputados, no creo que sea una medida acogida por el pueblo con alborozo en las plazas, la verdad. Pero... Muy bien, si os parece, como tenemos escasamente 5 minutos más, si hay un par de preguntas las hacéis juntas y así podemos terminar con la mesa, ¿de acuerdo? Creo que allí había una por la esquina, si no recuerdo mal. Bueno, yo entonces intentaré ser rápido. Yo quería haceros 2 reflexiones, las voy a intentar sintetizar. Me encantó la intervención que hizo esa señora ayer, cuando respondiéndole a Victoria Vera dijo que ella en Francia había sentido miedo, mucho más miedo que aquí cuando vivía como mujer. Yo he vivido en Estados Unidos y he trabajado en Portugal. Mi impresión es que los americanos eran más altos y nosotros más cultos cuando estuve. De los portugueses, que aquello era todavía más seguro que esto, y yo me crié en el franquismo, ¿no? Entonces, quería saber vuestra opinión si la percepción que tenemos de nosotros mismos es tan mala como en otros países las tienen de ellos mismos, y por qué funciona eso también en España. O sea, ¿por qué la leyenda negra funciona también entre los españoles, o nuestra propia leyenda negra? Y otra sobre la Constitución. Hablamos de la Constitución, de reformarla, y en los medios de comunicación, estoy de acuerdo con lo que dice Víctor, nos centramos en lo rocambolesco, en lo tenebroso, en el título primero, en si el Estado tiene que ser plurinacional, uninacional, multinacional, si la lengua tiene que ser el español o no tiene que ser. Pero mi impresión es que la Constitución no está terminada. Y me refiero al capítulo de las autonomías y a las disposiciones transitorias. Vuestra opinión sobre eso. Gracias. Terminamos de aquí, ¿vale? O sea, contestad y terminamos porque tenemos que pasar a la siguiente mesa redonda, ¿vale? Por favor. Bueno, sobre la imagen de los españoles, Italia, al parecer también los italianos y los brasileños son gente que tiene una visión de sus propios países también, bueno, pues tendente, ¿no?, a esa autoparodia y a incluso la autodenigración, etcétera, ¿no? Digamos, estaríamos en ese eje del dramatismo. Yo creo que los españoles hemos dado mucho espacio a los otros a la hora de configurar nuestra imagen. Aquí, o sea, somos un país donde a los hispanistas, que son ciertamente nos han ayudado mucho y demás, bueno, los tratamos como estrellas de rock. Eso en otros países, que venga un señor y lo estudie, bueno, pues en su departamento universitario igual es una eminencia, pero poco más. Y hemos comprado con entusiasmo incluso lo que han dicho de nosotros. O sea, España es diferente, que es algo profundamente negativo para nosotros, porque España, ¿por qué es diferente? Y hemos comprado esa visión de España como destino exótico, irreductible y que además no puede cambiar, etcétera, ¿no? Esta es la primera vez, Blanco White lo dice, y también lo dice Richard Ford hacia 1850, es un viajero por España. España no tiene remedio. Bueno, precisamente lo que vino a demostrar el 78, por ejemplo, es que España tiene remedio, y por tanto somos
Y esto pues desmitifica mucho, porque claro, somos al final tan normales como los demás, ¿no? Pero les hemos dado, yo creo, y hemos sido cómplices, digamos, nosotros mismos, al asistir con tanta credulidad a lo que se ha dicho sobre nosotros. Sí, creo que en cuanto a la imagen, España con Italia es el país de la Unión Europea donde existe una mayor brecha entre las percepciones de corrupción, 95% de la gente cree que hay corrupción, y la experiencia directa de la corrupción, que es simplemente un 2%. Incluso de la aceptabilidad de la corrupción, que nosotros no la aceptamos, ¿no? Como he comentado antes, creo que en España somos luteranos que creemos que vivimos en una república bananera. Lo creemos porque existe evidentemente corrupción, pero corrupción muy concentrada en las cúpulas de las instituciones políticas, no una corrupción generalizada. La imagen, yo complementaría lo de Ignacio, creo la responsabilidad de fuera, pero también la responsabilidad de dentro, es decir, el debate político, no solo ahora con Salsa Rosa y Sálvame, sino ya en el 98, pues estaba en manos de intelectuales tremendistas que hablaban de la idea de quemar España, etcétera, etcétera, intelectuales que luego han sido reciclados como moderados en la actualidad, que me parece bastante fuerte. Y el papel de los intelectuales de comunicación es importante, también el de los partidos políticos y el de los líderes de opinión, y aquí hay un problema tenemos un problema de patriotismo y aquí las opciones es o un nacionalismo exacerbado o bien lo que podríamos llamar una patria de papel, un patriotismo de papel, un patriotismo constitucional basado simplemente en papel y en la afiliación a la Constitución, una idea de patriotismo como deber moral de ayudar a tus compatriotas. Entonces, falta que los partidos políticos elaboren mucho más ese sentido de patriotismo alejado tanto del nacionalismo, por un lado, del nacionalismo extremo, como de la idea de patria de papel o simplemente la Constitución. Y pongo un ejemplo, ¿no? En otros países, en España, no sé, nuestro líder empresarial más importante, Ortega, si hace algo bueno o hace algo malo con Inditex, parece que tienes que estar a favor o en contra, depende si eres nacionalista de todo lo que hace, ¿no? Ya sea donar 300 millones para la sanidad o no sé, cualquier tipo de cuestionamiento de sus fábricas en Asia. En otros países, el equivalente a Ortega, por ejemplo, el fundador de IKEA, los suecos de manera muy patriótica pues lo critican cuando evade impuestos y radica sus sociedades en Holanda y lo alaban cuando hace una parte positiva. Creo que nos falta en España este equilibrio entre enorgullecernos de nuestros patriotas y avergonzarnos del comportamiento de los mismos. Eso yo creo que es el patriotismo. El patriotismo no es simplemente la Constitución y no es un sentimiento tribal, es algo intermedio, y es ahí donde creo que los partidos políticos, los líderes de opinión, hemos de trabajar, porque solo cuando sintamos la patria de una manera moderna y equivalente a los otros países, por ejemplo, de la Europa del Norte, creo que mejorará nuestra visión de las instituciones. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos ponentes. Muchas gracias.